Bienvenidos a Cine a Tres Actos, el podcast donde Ale Vega, Osvaldo Escalante y Freddy Montes se reúnen cada semana para comentar, analizar y debatir sobre el séptimo arte. Comencemos. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Cine a Tres Actos. Estamos ya en el episodio número 22 de esta segunda temporada, o lo que sería el episodio número 47 de manera corrida. Muchísimas gracias de verdad por seguir una semana más con nosotros, ya en el último episodio del mes de enero, así que esperando que haya pasado usted un excelente inicio de 2026, en lo que es el mes más largo de todo el año, sin lugar a dudas, que es enero. Por fin le estamos diciendo adiós, por fin lo estamos despidiendo, con la continuación, con este segundo episodio del ciclo de biopics, de películas biográficas. Si usted recuerda el episodio anterior, platicábamos sobre Kneecap, esta película que traía a la conversación nuestra queridísima Ale Vega, y ahora, como ya usted lo pudo observar en el título, vamos a platicar sobre El Aviador, una película que en nuestro segundo acto vamos a estar desglosando, pero antes me permito presentar a los que me acompañan en este episodio, y como todas las semanas, por supuesto, iniciando con las bellas damas, la ya mencionada mi querida Ale Vega, que ya nos dio un tremendo hot take, y es que ni tan hot take, en los últimos años la verdad es que todo es mejor que ver la ceremonia de los Óscares, y va a estar viendo al América contra el Mazatlán en igual de los Óscares, así que Ale, nada que recriminarte, la verdad. Bienvenida, buenas noches. Ya nos exhibiste, Osvaldo. Queremos que la gente crea que soy súper entregada, que claro que voy a ver la premiación, que no pienso en otra cosa que el cine. Y ahora ya van a saber que voy a tener dos pantallas. Una son los Óscares, la otra el América Mazatlán. Disculpe usted, querido público, pero es que pues, es la gira del adiós del Mazatlán. Y tal vez ahí ya lleguen puntitos para mi equipo. Entonces, pues estoy puesta. La verdad es que sí. Muchas gracias por este bonito saludo, queridos. Me da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más acerca de biopics y con una película, la verdad, bastante buena, entonces contenta de poder platicar hoy con ustedes. Perfecto, mira, dos cosas. No seas mentirosa, Ale, vas a tener una sola pantalla. O sea, los Óscares, ahí vas a Híjole, ver no lo digas. los tweets de Cinéfilos MX, que es cuando revive la página de Cinéfilos Ah, sí, es MX. cierto. Tienes Número toda la uno. razón. Y número dos, ya es hora. O sea, siempre me dices a mí que sí, qué milagro que vi la película del podcast. Bueno, es hora de que la gente sepa que no vas a ver los Óscares, tú tampoco. Aquí cada Sepa uno usted, tiene querido sus... público, que si juega el América difícilmente, ajá, sí, o sea, ya si uno tiene que poner prioridades, pues ahí está el problema. Se dice y pues es lo que hay. Perfecto, pues bueno, y también está por acá nuestro queridísimo Freddy Montes, el que sí va a tener que ver los Óscares, porque nos trae una noticia ahorita sobre las nominaciones, y porque ya va a estar tuiteando en tiempo real, y porque seguramente se va a sorprender, dijo nadie nunca, con los ganadores. Freddy, bienvenido, muy buenas noches. Mi queridísimo Osvaldo, muy buenas noches. Mi querida Ale, gente que nos escucha. Es que muchas cosas pasaron en estos 3 minutos de programa. Uno, Alejandra Vegas iba a tener dos pantallas, la del 5 y la del VIX, para ver el mismo partido. Eso es una realidad, no mintió, nunca dijo que iba a ver en sus dos pantallas. Ese es un punto. Dos, la entiendo, son nuestros primeros puntos seguramente para cómo están las cosas, nuestro primer gol probablemente. Así que pues, son cosas que no se puede uno perder. Y tres, pues sí, tendrá que estar uno aquí viendo los Oscars, ahí en otra pantalla, el partido del América. ¿Qué le hacemos también cuando uno le apuesta a los Oscars y tiene ahí el patrimonio familiar apostado? Pues tiene que seguirlo y tiene que emocionarse ahí, aunque como bien dice Osva, emoción nula, porque desde hace un rato son bastante predecibles, pero ya platicaremos de eso. Y último punto, en efecto, mi queridísimo Osva, hoy que nos escuchamos en el 47 de enero, hoy es el día 47 de enero, según mis cálculos, se han pasado ya varias quincenas y resulta que no, que apenas va una quincena, yo no sé cómo es que estamos sobreviviendo a este enero, mi querido Osvaldo Escalante, que además ya entraron 425 noticias en enero, ya podría hacerse el recuento 2026.
Sí, sí. No, y lo peor es eso que mencionas. O sea, cuando salga este episodio, todavía no va a caer la quincena. O sea, todavía no va a ser la segunda quincena, es hasta el viernes. No, esto de plano, gente que vamos a abrir un Patreon, vamos a abrir una cuenta de PayPal, una cuenta bancaria, algo para que nos den a ustedes que sí ganan muchísimo, porque nosotros aquí, ni el abogado gana lo suficiente como para mantener este podcast. Así que se vienen cositas, dicen por ahí. Pero gracias, Freddy, gracias, Ale. Así las cosas, damas y caballeros. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, esta nueva semana de Cine a Tres Actos. Sin más por el momento, vamos justamente a nuestro primer acto. Primer acto. Es momento de repasar las noticias más destacadas sobre el mundo del cine. ¿Qué pasó en la industria cinematográfica la última semana? Aquí te lo contamos. Pues precisamente vamos a iniciar con nuestro primer acto, con las noticias más importantes de lo que ha pasado en la última semana, y nos vamos a limitar, por más que quisiéramos hablar de lo que ha pasado en Venezuela, vamos a hablar únicamente de cine, porque de esto se trata nuestro programa. Así que, Freddy, comienzo contigo justamente con lo importante, seguramente lo más importante que salió en esta semana, que son las nominaciones de los Óscares. Ya llegará el momento en el que le dediquemos un episodio exclusivamente ya a los ganadores, a las ceremonia y tal, pero mientras llega el 15 de marzo a las 7 de la tarde, es momento de platicar de las nominaciones. Platícanos un poquito, Freddy, sobre cómo fue este recuento de las películas que estarán presentes en esta ceremonia. Es correcto, mi querido Osva. Hubo mañana de nominaciones, la clásica madrugada de nominados, y vámonos rápido porque hay mucho de qué platicar. De entrada, Sinners de Ryan Coogler, esta película sobre vampiros y con una carga racial importante, y su historia. Al obtener 16 nominaciones, es la película con más nominaciones en la historia de los Oscars. En general, me parece una exageración. O sea, vaya, si hacemos ese análisis, que no funciona así, pero si pudiéramos decir que en los años de los Oscars esta es, de entrada, una de las mejores películas de todos los tiempos, está muy lejos de serlo. Y en lo individual también hay muchas categorías por ahí que se ve que están regaladas, nada más para completar la papeleta, y bueno, termina quedándose con 16 nominaciones, superando a otras películas que en la nota siguiente les comentarán. En segundo lugar de nominadas quedó One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, 13 nominaciones, también muchísimas. Y ya en un tercer lugar, con 9 menciones, varias películas: Frankenstein de Guillermo del Toro, está también por ahí Marty Supreme, protagonizada por Timothy Chalamet, y la película noruega Sentimental Value de Joachim Trier. Le siguen Hamnet con 8 y ya el resto de películas con 4 o menos nominaciones. La ceremonia se llevará a cabo el 15 de marzo, domingo 15 de marzo, lo segundo más importante que pasará después del América Mazatlán, y contará con el regreso de Conan O'Brien como el anfitrión. Vamos rápido con la lista completa de nominados a Mejor Película. Son 10, es la única categoría con 10. Están Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. Aquí parece una batalla entre One Battle After Another y Sinners. Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another, Ryan Coogler por Sinners, Josh Shabdi por Marty Supreme, Joachim Trier por Sentimental Value y Chloe Zhao por Hamnet. Parece ser que será el momento del Oscar de Paul Thomas Anderson. Mejor actor protagónico: Timothy Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent. Va Timothy Chalamet a la delantera, pero algo me dice que Wagner Moura podría competirle y arrebatarle el premio. Mejor actriz protagónica: Jessie Buckley por Hamnet, es la favorita. Rose Byrne por If I Had Legs, I'd Kick You. Kate Hudson por Song Song Blue. Renata Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia. Mejor actor secundario: Benicio del Toro por One Battle After Another, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners, ahí está la sorpresa, Sean Penn por One Battle After Another y Stellan Skarsgård por Sentimental Value, que creo será quien se termine llevando la estatuilla dorada. Mejor actriz secundaria: Elle Fanning por Sentimental Value, Igna Ibsdotter Lileas por Sentimental Value, Amy Madigan por Weapons, Gunmi Mosaku por Sinners y Teyana Taylor por One Battle After Another. Parece ser que Teyana Taylor y Amy Madigan se terminarán peleando el premio.
En lo personal voy con Amy Madigan, pero todavía queda mucha carrera. Mejor guión original: Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners. Parece que esta sí es de Sinners. Mejor guión adaptado: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another y Train Dreams. Aquí parece que es de One Battle After Another. Las dos favoritas se llevarían las categorías de guión. Mejor fotografía: Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners y Train Dreams. Si vivimos en un mundo justo, este es de Train Dreams cantado. Mejor edición: Fórmula 1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value y Sinners. Parece que será una guerra entre One Battle After Another y Fórmula 1. Mejor sonido: Fórmula 1, dice la favorita, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners y Sirat, la película española de la que platicamos en lo mejor y lo peor del año. Mejor diseño de producción: Frankenstein, la favorita, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another y Sinners. Mejor diseño de vestuario: Avatar, Fire and Ash, Frankenstein, la favorita, Hamnet, Marty Supreme y Sinners. Mejor maquillaje y peinado: Frankenstein, también favorita aquí, Kukujo, una película japonesa que sorprendentemente apareció aquí en la lista, que bueno, Sinners, The Smashing Machine y The Ugly Step Sister. Mejores efectos visuales: Avatar, Fire and Ash, la favorita, Fórmula 1, Jurassic World Rebirth, The Lost Boss y Sinners. ¿Por qué Sinners? Es de esas categorías que no te explicas, pero ahí está para sumarle a la nominación. Mejor banda sonora original: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another y Sinners. Aquí sí, la favorita es Sinners. Mejor canción original: Dear Me de Diane Warren, Relentless, Golden de K-Pop Demon Hunters, I Like You de Sinners, Train Dreams de Train Dreams y Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi. Esta parece que es de Golden. Mejor casting: Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent y Sinners. Aquí también pinta Sinners como favorita. Mejor película internacional: The Secret Agent de Brasil, It Was Just an Accident de Francia, Sentimental Value de Noruega, Sirat de España y The Voice of Hin Rajaf de Túnez. Aquí pelea entre la brasileña y la noruega. Mejor película de animación: Arco, Helio, K-Pop Demon Hunter, Little Amelie y Zootopia 2. Mejor cortometraje de animación: Butterfly, Forever Green, The Girl Who Cried First, Retirement Plan y The Three Sisters. Documental: The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Body contra Putin y The Perfect Neighbor. Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera, Children No More, The Devil is Bossy y Perfectly as Strangers. Y finalmente, mejor cortometraje de ficción: Buster Stein, A Friend of Dorothy, Jane Austen's Period Drama, The Singers y Two People Exchanging Saliva. ¿Qué repercusiones o qué más cosas hay en esta lista? Pues espérenlo en la siguiente nota de mi compañera Alejandra Vega. Perfecto, pues ahí la lista completa, damas y caballeros, para que no le digan y no le cuenten. Y justamente, Ale, tú nos traes, pues como cada año, ¿no? Salen las nominaciones, hay preguntas, hay controversias, hay polémicas. La que ya mencionaba Freddy del tema de Sinner, siendo la más nominada en toda la historia de la premiación, pero así como esa hay otras. Así que platícanos, por favor, qué es lo que ha dejado las nominaciones a los premios Oscar este 2026. Así lo es, querido. Pues digamos que yo traigo el chismecito derivado de lo que acaba de platicar el señor Montes. ¿Por qué? Porque pues obviamente todas estas decisiones de la academia, como ya lo mencionó el señor, sí llevan consigo ciertos corajes, ciertas polémicas. Les voy a platicar cuáles fueron algunas de las más relevantes, de las que les estoy contando. Y la primera tiene que ver precisamente con Sinners, que ya lo dijo Freddy bastante bien. Se acaba de llevar históricas 16 nominaciones, superando a películas que sí, es que no quiero minimizar a Sinners, voy a sonar como la señora que, ay, ya todo lo ve mal, pero está superando películas como All About Eve, como la icónica Titanic o como la icónica La La Land, y a mí no me parece que sea tan icónica. Entonces, esa fue la primera sorpresa grande de todo lo que estamos platicando de la mañana de las nominaciones al Oscar. Y pues eso nos hace preguntarnos por cómo es que llegó a tantas nominaciones, ¿no? ¿Es realmente una obra maestra técnica en cada apartado o estamos a lo que se le llama una inercia de voto, donde la academia simplemente marcó todas las casillas de una misma película, ¿no?
Esto ha generado cierto debate en redes y el problema justo es que algunos creen que es exagerado, que fueron demasiadas nominaciones y efectivamente, si las comparamos con comparamos con otras películas, pues por supuesto que hay otras que se lo merecían más, ¿no? Ahí está One Battle After Another como un ejemplo y cómo quedó eclipsada por la película de Ryan Coogler. Entonces, pues un poco eso fue la primera parte, se sigue debatiendo. Creemos que entre más buscamos los méritos, menos los encontramos. Creo que por ahí va la mayoría de las opiniones, pero hay gente que sigue fascinada con ellas y pues ya veremos en qué termina esto. Como bien dijo Freddy, igual probablemente no va a ganar tantísimas como las que tiene ya de nominaciones, pero pues, siempre nos podemos llevar sorpresas. Por ahí está la primera parte. La segunda, que aquí sí súper suscribo todo lo que le voy a decir, es que Kirsten Dunst, que usted la conoce como una actriz del tamaño del mundo, y fuera de cámaras es esposa en la vida real de Jesse Lemons, pues está muy molesta. Está muy molesta porque ¿cómo es posible que a su marido, que hace un papel espectacular en Bugonia, no lo consideraron para ser mejor actor? Ella tal cual expresó dentro de su Instagram, por medio de algunas historias, su molestia al respecto. De hecho, compartió una imagen muy graciosa con un hombre apuntando una pistola al frente, con cara de enojado, por supuesto, con un mensaje que decía, yo a todos los que no nominaron a Jesse Lemons como mejor actor, ¿no? También, que ahí ya es un poco más polémico, compartió un extracto de un podcast llamado The Bluff Council, donde los conductores justo alababan a Jesse Lemons y como que comentaron, ahí dieron a entender que había un favorecimiento a el ahora favorito, válgame usted la redundancia, Timothée Chalamet. Entonces, pues así está la situación. Muchos han secundado las molestias de Kristen Dunst, su servidora incluida, porque creemos que sí, que ha sido una gran actuación espectacular, si es que casi un poquito encima de la que hizo Emma Stone dentro de la misma película, y pues que se les olvidó nuestro Jesse Lemons y eso nos molesta a la mayoría. Sí, es realmente uno de los mejores actores y lleva años entregando actuaciones bastante memorables. Y pues la última polémica, menos importante quizá, y esto lo digo nada más porque estamos hablando de una película que está mucho más mencionada dentro de lo extranjero, pero pues no deja de ser ahí como el chismecillo. Resulta que el señor Oliver Lache, y otra vez probablemente lo estoy pronunciando mal, que es el director de Sirat, pues lo invitaron a un programa, ¿no? Pues dado que claramente ahora es la sensación del momento en España porque consiguió la nominación a su película y además a Mejor Sonido, que además es la primera vez que se nomina a 3 mujeres en una categoría de sonido, entonces eso es muy relevante para la película, pues lo invitaron a un programa llamado La Revuelta. Y le voy a leer tal cual lo que dijo este señor y por qué se metió en una polémica grande con Brasil. Dijo, sí, y luego está la película brasileña El Agente Secreto, de Clever Mendoza Filo. Y claro, y claro, o sea, es que los brasileños hay mogollón en la academia. Son mogollón, son mogollón y les queremos mogollón, pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscars y votan todos al zapato, pero es muy buena peli y el tipo es brillante. Y pues que la analogía del zapato no le gustó a la gente. De por sí la gente de Brasil es bien clavada, mi querida gente. Ya lo vimos con I'm Still Here el año pasado, se puso ahí ruda la situación con ellos y ahora este año fue como, ¿qué? ¿Por qué está diciendo que pues, presentamos un zapato y qué es esa alegoría? Está espantosa, ¿no? Y entonces ahí como que todo el mundo sintieron que pues estaba descalificando un poco el mérito artístico de la película. También creen que es una visión estereotipada del proceso de votación dentro de la academia. Y ya los más clavados, los más exagerados, dijeron que pues era un tema de xenofobia, de envidia y de desinformación. Varios de los usuarios en redes han incluso comparado a Oliver Lache con Carla Sofía Gascón, que fue la gran estrella de las declaraciones cuando estuvo promocionando a Emilia Pérez, y pues ya saben ustedes, esto siempre da de qué hablar. Uno de pronto no sabe cómo articular bien sus frases y termina metido en estas polémicas. Entonces, pues Oliver Lache se echó a Brasil encima y de por sí, si Sierra no iba a ganar a mejor película, pues ahora vayanla borrando todavía más. Y pues bueno, mi querido Osva, estos fueron los 3 chismes que tienen que ver con lo que ya nos dijo el querido Freddy de las nominaciones y ya veremos cuántos más irán saliendo después de todo esto.
Están buenos, perfecto. Pues veremos el desenlace el próximo 15 de marzo, que es la fecha de los Óscares. Y cerramos las Y del América noticias Mazatlán. y del América Mazatlán, que eso es lo más importante. Cerramos las noticias yéndonos a un próximo estreno, pero dejando de lado un poco el tema de las premiaciones y de los Óscares. Seguramente usted ha visto en internet un poco sobre todas las declaraciones, un poco sobre toda esta campaña de publicidad que ha generado la película Cumbres Borrascosas o Wuthering Heights, esta cinta adaptación a la novela escrita en su tiempo por Emily Bronte, una de las novelas clásicas, data de 1847, la primera vez que se publicó esta obra, y que ahora en este 2026 pues va a tener una nueva adaptación con dos de los actores del momento, una un poco más consagrada que el otro, por supuesto, pero que en definitiva la relación que han conjugado estos dos actores en el set de grabación y posteriormente en el tema de la publicidad, pues ha dado muchísimo de qué hablar. Estamos hablando de Margot Robbie y de Jacob Elordi. De por sí, la campaña de publicidad de esta película ha generado muchísima polémica de parte de los fanáticos de la novela y de los que han disfrutado mucho de la obra literaria y de otras adaptaciones, porque mencionan de entrada que estéticamente pues no tiene muchísimo que ver con la novela, ¿no? Desde la poca esencia gótica que tiene, desde la historia o lo que han mostrado los trailers puede indicar, desde que Margot Robbie es la que interpreta a un personaje que en la novela tiene 15 años, o sea, ha tenido por ahí cierta polémica, digamos, por parte de los fanáticos de la obra. Sin embargo, otro factor importante en la campaña de publicidad han sido todas estas declaraciones que Margot Robbie ha dado respecto a su coprotagonista Jacob Elordi. Y es que uno normalmente, pues cuando ve este tipo de películas o los actores cuando están en este tipo de cintas dramáticas, de época, románticas, pues hacen su papel y ya está, ¿no? Pero ahora parece que se han estado metiendo su papel y lo han estado llevando hasta las conferencias de prensa. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, Margot Robbie, que es la que ha estado más activa en este sentido, ha confesado que ha habido momentos, o que hubo momentos, mejor dicho, específicos en el rodaje en el que Jacob Elordi, digámoslo así, la ha dejado, y esto lo dijo tal cual ella en sus propias palabras, casi la deja temblando. No por algo, digamos, más, sexoso, porque las escenas de sexo, lo que sea, no, sino porque hay escenas en donde, pues, Jacob Elordi dice, en propias palabras de Margot Robbie, pues la carga con un brazo, con el otro brazo la cubre de la lluvia, o sea, este tipo de cosas que evidentemente pues alimentan todavía más a la ya de por sí historia romántica que tiene la película, ¿no? Esto evidentemente pues para que la gente deje un poquito de lado lo negativo que tiene la cinta o lo que pareciera tener la cinta de acuerdo a lo que ya les mencionaba en un principio, y que se enfoquen un poquito más en que la conexión, en que la química de estos dos actores en la pantalla pues va a ser lo que es en el libro, ¿no? Que al final de cuentas sabemos que en este tipo de películas muy, muy románticas y de la época pues es de las cosas más importantes, la química que hay entre estos dos actores para darle vida a los personajes. Y así como esta declaración, ha habido varias, ¿eh? O sea, Margot Robbie ha dicho que llegó a tener cierta codependencia de Jacob Elordi, que cuando Jacob Elordi no estaba en el set, ella se ponía mal, que Jacob Elordi se metió tanto en el papel que en San Valentín le adornó la cama con corazones y con flores, y que le ha escrito muchísimas cartas a mano. ¿Alguien quiere pensar, por favor, en el esposo de Margot Robbie? O sea, lo mal que la ha estado pasando en estas últimas semanas, evidentemente, y lo más seguro, pues es que sea una simple estrategia de publicidad, una estrategia de campaña publicitaria. No creo que sea algo que los personajes hayan consumido a los actores. Yo creo que es también un poco para desviar la atención de las críticas negativas que ha estado obteniendo los trailers, los avances, los pósters, las estéticas, y que al final de cuentas no lo había mencionado, pero es una película dirigida por Emerald Fennell, y conociendo el trabajo
que ha hecho esta directora, pues seguramente por ahí también va un poquito tanto la campaña como lo discordante que son las opiniones que ha generado. Y esto pues también genera dos vertientes que son la Operación Oscar y la Operación Bond, que son dos vertientes que seguramente estarán beneficiando los próximos trabajos de Jacob Elordi y que seguramente Margot Robbie, con el estatus que tiene ella, ya consagrada como una de las actrices más importantes de la industria, pues le ha estado echando la mano, digámoslo de esa manera. Sabemos que Jacob Elordi ya está nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Frankenstein y ahora pues con esto sigue estando en conversación con otra película, pero sigue estando el nombre Jacob Elordi a simplemente pues unas cuantas semanas para que sean los Óscares. Y en la otra operación, la Operación Bond, es el tema de los estudios. Esta misma semana, de hecho, se reportó que Amazon MGM tiene a Jacob Elordi como el favorito para ser el nuevo James Bond en las nuevas adaptaciones y en las nuevas películas de Denis Villeneuve, quien sabemos busca un Bond pues más joven para darle mayor trayectoria al personaje, ¿no? Entonces, si Margot Robbie retrata a Jacob Elordi como todo un galán y esta imagen de hombre intenso y físico, pues seguramente es algo que ayudará todavía más al tema de una posible de un posible fichaje, digámoslo de esa manera, Jacob Elordi siendo el próximo James Bond. Entonces, eso es lo que está pasando. Hacía bastante tiempo, creo yo, que no se miraba algo así en una campaña publicitaria. Recientemente estuvimos viendo por ahí el tema de Jessica Chastain y se me fue el nombre del actor en esta serie que está basada, Memorias de un se me fue el nombre, Oscar historias de Isaac. un... Oscar Isaac, exactamente, la versión también en miniserie. Vimos también recientemente también alguna otra por ahí que se asemejaba a esto, pero con dos actores de la talla como Margot Robbie y Jacob Elordi, pues probablemente hacía bastantito tiempo. Iremos viendo si esto desvía la atención o si la película, por lo menos de parte de los fanáticos del libro, pues tiene opiniones negativas. Gracias, Ale, por el nombre Oscar Isaac, se me estaba yendo. Y pues bueno, damas y caballeros, con esto concluimos con nuestro primer acto, las noticias más importantes de la semana y vámonos a nuestro segundo acto. Segundo acto. Nos adentramos en nuestro tema de la semana. Películas, directores, actores o momentos clave en la historia del cine. Todo lo que necesitas saber en un solo podcast. Muy bien, pues noticias fuera, damas y caballeros, es momento entonces del segundo acto, la segunda película de este ciclo de biopics que tenemos para este episodio, para esta semana, y estamos hablando de El Aviador, The Aviator. Es que yo soy más coreano, yo soy más asiático, más que inglés. Esta Sí, película del 2004, dirigida por Martin Scorsese, escrita por John Logan, por supuesto, y que está basada nos cuenta la historia, la biografía, pues la vida de Howard Hughes, a quien usted seguramente, si está inmerso en el área de la cinematografía, lo ubica pues como uno de los directores y productores de la época, de los años 20, de los años 30, incluso de los años 40 también, produciendo y dirigiendo grandes películas en la historia del cine clásico hollywoodense, evidentemente, pero también pues tuvo una gran parte de su vida, fue un aviador precisamente, que es lo que lleva el título de esta película. Fue un ingeniero, fue un aviador, fue un piloto y conjugó durante pues toda su vida el tema de las películas, el tema del cine con también pues la fabricación de avionetas en aquel entonces o de aviones más adelante que funcionaron tanto para la guerra como pues para sus propias películas. Entonces esta es toda una épica, es todo un drama, es toda una biografía de la historia, de la vida de este hombre, de Howard Hughes, y que en casi 3 horas de película, pues Martin Scorsese nos retrata, no lo vamos a decir así desde su niñez, no, sino justamente desde este par de décadas precisamente, de los 20 a los 40 principalmente, hasta pues su muerte más adelante. Entonces, de eso platicaremos en este segundo acto, una película, les reitero, del 2004, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por un gran elenco: Leonardo DiCaprio como Howard Hughes, Cate Blanchett como Katharine Hepburn, Kate Beckinsale como Ava Gardner, está John C. Reilly también, Alec Baldwin, está Alan Alda, Ian Holm, Danny Huston,
Gwen Stefani, Jude Law, etcétera, etcétera, etcétera. Adam Scott también, que no nos podemos olvidar de ese tremendo personaje. Y es una película que también le fue bastante bien en el tema de los Óscares. Estuvo nominada a, bueno, varios premios de la Academia. Estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominado Leonardo DiCaprio, Alan Alda, Kate Blanchett, Martin Scorsese en dirección. Estuvo nominado Mejor Guión Original, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Dirección de Arte, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Mezcla de Sonido. De hecho, ganó justamente a Diseño de Vestuario, Diseño de Arte, Edición para Thelma Schoonmaker, Cinematografía para Robert Richardson y ganadora también Kate Blanchett a Mejor Actriz de Reparto. Ese es el tema de las premiaciones, ese es el tema de la sinopsis y pues quienes están detrás de esta gran épica de uno de los más importantes, pues ya bien les digo, de la historia del cine y también de la historia de la ingeniería, de la aviación, pues digámoslo de esa manera. Es uno de los grandes, de hecho, que tenían que tener su propia biografía, que tenían que tener su película magna de casi 3 horas, al fiel estilo de Martin Scorsese, por supuesto, y por eso precisamente me aventuré a traer a la mesa, a la conversación, una película como El Aviador, porque creo que si hablamos de biopics hollywoodenses y de biopics de personajes históricos de la industria o de personajes que tal vez conocemos por nombre y conocemos por su obra, pero nosotros que estamos más metidos en el área de la cinematografía tal vez no conocíamos mucho sobre su historia como piloto, digámoslo, y cómo llegó a conjugar estas dos facetas de su vida al mismo tiempo y también metido en temas políticos y gubernamentales y enfrentó un juicio en su momento también. Creo que era pues necesario traer una película como estas, además sumándole evidentemente que tiene detrás grandes actores, grandes elenco y también un gran director como lo es Martin Scorsese, pues estamos hablando definitivamente como una de las grandes películas de principio de siglo, específicamente del año 2004. Así que a mí la verdad me gusta muchísimo. La volví a ver justamente para este episodio y antes de pasar con ustedes de manera general, siguiendo la estructura del episodio anterior, ¿qué me pareció? La vi en su momento, evidentemente no en el 2004, tenía 2 años de nacido, era todavía un bebé, lo sigo siendo, pero cuando la vi en su momento me gustó, siendo por supuesto una obra portentosa dentro de la filmografía de Martin Scorsese, pero es complicado decirlo de esta manera porque seguramente parecerá que le estoy devaluando, pero no, es que dentro de una filmografía tan extensa, tan vasta y al mismo tiempo tan increíble en cuanto a la calidad se refiere como la de Martin Scorsese, pues sí es una película que puede quedar en un segundo o en un tercer escalón. Sin demeritarle, evidentemente, o sea, por el contrario, y esta es una frase que suelo decir mucho con la filmografía de este tipo de directores, la mejor, o sea, una película mediana dentro de la filmografía de Martin Scorsese, pues seguramente sería la mejor película de muchísimos otros directores. Ya quisieran otros directores de la época o contemporáneos a nosotros querer tener en su filmografía una obra como lo es El Aviador, ¿no? Pero dentro de la filmografía de Scorsese, pues sí puede llegar a tener un segundo o un tercer peldaño. La volví a ver para este episodio y la verdad es que la disfruté muchísimo más, ¿eh? Ya tenía muchísimo que no la miraba, entonces fue una sorpresa gran parte de la historia, volver a revivir esas escenas icónicas en el baño, también hay que, o sea, la película no se centra o no se limita únicamente como a contarnos la historia, ¿no? De la aviación y del cine, sino que también nos cuenta todos estos traumas, todos estos talks, digámoslo, era al final de cuentas Howard Hughes un obsesivo compulsivo con la higiene, con muchísimas cosas que fue afectando directamente a su salud, pero que en un principio era más como si fuera un TOC, ¿no? Como si fuera un tic de que es alérgico a los gérmenes y no puede lavarse las manos como una persona normal, sino que lo hace hasta literalmente cortarse, ¿no? Evidentemente eso terminó afectando todavía más en su salud. Pero bueno, paso con ustedes, compañeros, para que me digan
¿Qué les parece una película como El Aviador? Si están conmigo, si discrepan, si ustedes la consideran. Es que son muchísimas maneras de valorar una película como El Aviador, ¿no? Como una biopic, como la historia de uno de los grandes de la industria, dentro de la filmografía de Martin Scorsese. Hay muchísimas maneras que valorar esta película. Y comienzo contigo, mi querida Ale, porque teníamos la duda, y sigo teniendo la duda de si la volviste a ver. Evidentemente ya la habías visto, pero una película que no está disponible en plataformas de streaming, no es complicada de encontrar en aguas internacionales, digámoslo de esa manera, pero pues me gustaría saber tu opinión sobre una película como lo es El Aviador y dentro del ciclo de biopics. Mi querido Osva, primero que nada, pocas cosas en la vida me han hecho sentir tan anciana como que hayas dicho que naciste en el 2002. Santo Dios. No lo vuelvas a hacer, por favor. No, no había dimensionado la diferencia de edad entre Ay, nosotros. ¿cómo no lo habías? Yo también cuando vi que subiste que cumpliste tantos años dije, "Ah, caray", dije yo, se ve muy bien Ale Vega Ya para te la tener esa edad. reventó aparte. Se ve muy bien, Y yo dice. no. Oye, qué cosa, te lo juro que qué diferencia tan grande. No, y digo, con tantos años son 40, entonces dimensione usted, querido público. El señor nació en el 2002, yo nací en el 85, para que nos vayamos dando ideas. Dicho eso, ya la volví a ver efectivamente cuando empezamos a platicar esto de dónde encontrar las películas y la plataforma y la fregada, pues sí, no es difícil de encontrar en aguas internacionales. Oye, Ale, Y llevabas 10 efectivamente, años, o sea, perdón que te interrumpa, dígame, pero siguiendo, no, no, siguiendo dígame. la broma, Howard Hughes llevaba apenas 10 años de fallecido cuando tú naciste, o sea, de plano, Ale. Puedo hablar con toda libertad de la película porque éramos casi contemporáneos. Y Osvaldo nació prácticamente cuando se hizo la película y ya era Howard Hughes ya viejo, ya. Ya, O sea, ya una historia de antaño. ya, de hecho, basado en un libro que era bastante viejo, porque el libro es más viejo que Osvaldo, el libro en el que está basado es un libro del 93. Entonces, no, ya dejemos las cuentas, por favor, solo que de pronto me cayó el 20 y tenía que mencionarlo. Este, sí, ya la pude volver a ver. La verdad es que me pasó lo mismo que acaba de decir Osvaldo. Quizá en una primera valoración me gusta la película, obviamente, pero no tenía yo no estaba tan profundizado mi conocimiento no estaba yo tan adentrada en el cine en esos momentos. Y hoy que la puedo revalorar ya con otros conocimientos, con otro bagaje, incluso después de haber visto más películas del propio Scorsese, más películas de DiCaprio como protagonista, me parece que sí la infravaloré en su momento durísimo, durísimo. Es muy impresionante, sobre todo es que es una maravilla, digo, ya me voy a emocionar y deténganme por favor, pero es una maravilla cómo la cinematografía va cambiando sus colores a partir de cómo avanzan los años, por ejemplo. Es una maravilla cómo el propio DiCaprio se va metiendo en este problema de obsesión compulsiva y ya deja de ser este hombre soñador y volátil y aventado para convertirse en una cosa que uno no acaba de descifrar. Entonces, por donde la veas está súper bien hecha, súper bien actuada. No se diga Kate Blanchett, que es espectacular y que creo que tampoco había valorado esos niveles. Y de pronto ya comparándola bien a bien, es decir, en imagen y modos y etcétera, con la propia Katharine Hepburn, es muy impresionante lo que hace ella en este papel. Entonces, no me quiero desbocar de puro amor, pero creo que sí en su momento no la había valorado y le agradezco a Osva que la haya traído porque volverla a ver sí me hace pensar que es una de las películas más, sin ser pretenciosa, es muy grande en cuestión de presupuesto, en cuestión de actores, en cuestión de dimensiones, además de lo histórico. Y creo que sí vale la pena, si usted no la ha visto hace un buen tiempo, que le dé otro ojo, porque de verdad, por donde se vea, está demasiado bien hecha. Sí, de acuerdo, 110 millones de dólares aproximadamente fue el presupuesto justamente de esta película y a diferencia de las más recientes cintas del director, pues a nivel mundial le fue bien, o sea, recaudó 213 millones, casi 214, o sea, dobleteó, digamos, el tema del presupuesto y considerando las películas de Martin Scorsese, la duración y todo eso, no es algo muy común. Comentaste algo muy importante, Ale, el tema de los colores, el tema de la paleta de colores. Justamente en la película, cada década va cambiando, cada década dentro de la película, pues, y es algo que justamente Martin Scorsese diseñó con el equipo
del montaje, de la colorimetría y tal, que cada década de la película o que cada año que transcurre dentro de la película luciera exactamente como luciría una película a color de la época. Sabemos que en los años 20, por ejemplo, Ajá, la gran justo. mayoría eran películas a blanco y negro, pero ya había incluso cintas animadas que tenían color y que lucían de cierta manera, ¿no? Entonces, el tema del Technicolor más adelante, el tema del Cinecolor en aquellos años, el Technicolor de 2 bandas, o sea, era toda una proeza en aquellos años hacer una película a color, y las que no estaban a color, pues las reimagina cómo sería, ¿no? Ver una película a color en aquellos años, conforme pasaban las décadas en esta película que es El Aviador. Entonces a mí me parece fascinante. Freddy, paso contigo la palabra justamente porque se habla mucho de esta película y lo menciona Ale, pues, y lo mencionaba también al principio como una de las medianas dentro de la filmografía de Scorsese, pero no sé si estés con nosotros en que es una gran película por sí sola, y es un poquito la discordancia que tiene la filmografía de Martin Scorsese. ¿A ti qué te parece El Aviador? Sí, es muy buena película. La realidad es que es muy buena película. Yo siempre la he tenido considerada así y ahora que revisaba justo, y otra vez gracias a que la trajiste, como más o menos el lugar en las películas de Scorsese que va arriba, sí, la realidad es que no es un top 5, ¿no? De Scorsese. Quizá por ahí ya si hablas de tus 10 favoritas, sí, sí se logra colar El Aviador, pero hasta ahí, o sea, no es de esas grandes obras de Scorsese y aún así es una película muy buena. Y me llama la atención porque, digo, como en todo hay pros y contras, por supuesto, pero dentro de los pros de esta película, sí, no me quiero enfocar en esto porque ya lo dijo Ale muy bien, pero el tema de las actuaciones, lo de DiCaprio, que muchas veces, y lástima porque es un buen actor, pero lo tenemos tan en la cabeza que a veces ves a DiCaprio haciendo lo que sea y sigues viendo a DiCaprio. Aquí hay momentos donde sí, seguía viendo a DiCaprio, pero en general creo que se separa y lo hace muy bien, sobre todo en esas escenas de locura y de encierro. Creo que lo lleva a un nivel de verdad de lo mejor que ha hecho en su carrera. En cuanto a Kate Blanchett, también fantástica. De hecho, ganó el Oscar por esta interpretación de Katharine Hepburn. Curiosillo ahí, es la única actriz que ha ganado un Oscar por interpretar a una actriz que ha ganado un Oscar. Bueno, Katharine Hepburn. Pero preparada de pies a cabeza, se aventó creo que las primeras 20 películas de su filmografía, hizo todo por imitarla en lo físico, en el ejercicio que ella hacía, en los deportes que ella practicaba. Decían que Katharine Hepburn se bañaba varias veces al día con agua fría, que nunca usaba agua caliente. Bueno, pues Kate Blanchett durante todo el rodaje se bañaba con agua fría las veces que se bañaba ella, cosa de actuaciones de método que comentábamos hace algunos episodios. Pero bueno, le salió fantástico. Y obviamente la maravilla de esta cinta pues, radica en la genialidad de su director, de Martin Scorsese. ¿Por qué? Porque sí es una biopic diferente, no va de punto a punto de la vida. A mí eso es lo que me gusta. Por ejemplo, quiere rescatar solo un elemento pequeño de la infancia de este hombre y por eso solo toma 5 minutos al principio para contarnos algo de su infancia que nos va a ayudar más adelante y de ahí se va a una etapa concreta de su vida. No necesita irse a cómo nació, a cómo era de chiquito, a una anécdota de chiquito y luego de joven y luego ya de grande y luego cómo está de viejito y cómo no. Se enfoca en algo muy particular y eso me gusta del guión. Pero Martin Scorsese lo lleva a otro nivel porque la realidad, y también hay que decirlo, si bien el guión tiene esta particularidad y esta cosa que se separa de las biopics convencionales en cuanto a no contarte la vida completa, sí es una realidad que sí respeta esta estructura clásica convencional de el ascenso, la crisis y al final la parcial, muy parcial, redención. Entonces, en manos de otro director, pues este guión pudo haber terminado en la biopic clásica, así con ciertos toques de genialidad derivados de su guión, pero Scorsese lo lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque sabe que en esta historia tienes que hacer un montaje diferente y de repente tiene que ser frenético, de repente tiene que ser muy tranquila, una filmación muy íntima, muy pegada a los personajes. Obviamente se nota que llevó al máximo a sus actores y eso se les reconoce.
sabe, y lo decía Osva, que tenía que hacerse de elementos técnicos para que esto funcionara, para que esto fuera un viaje a esa época y no se quedara en una biopic de los años 20, de los años 30, de los años 40, pero que visualmente es una película del 2010. No, nos lleva a esa época, consigue todas estas situaciones en cuanto a su dirección, la impregna de buen ritmo, la impregna de un montaje elegante, porque a veces, insisto, si analizas el guión por sí mismo, puede sonar repetitivo, puede parecer que estamos viendo lo mismo, pero gracias a esa manera de filmar de Martin Scorsese, es que esto se va a otro nivel y ahí es donde uno entiende, como en muchos otros ejemplos de este mismo director, la maravilla de contar con un cineasta talentoso y que en el cine, si bien el guión es fundamental, pues el tema de la dirección es lo que te hace a que una película sea una gran obra como esta o una porquería como muchas otras, o por lo menos una película del montón. Sí, de acuerdo. Y justamente también pudo haber pasado al revés. ¿Cuántas películas no hay que técnicamente se ven espectacular, que la dirección, que la fotografía, todos estos elementos narrativos visuales, pero que el guión no da para más, que las actuaciones no dan para más. Y aquí justamente eso es lo que me gusta del Aviador, que es un cúmulo de todo en estado de gracia y por eso tuvo tantas nominaciones y por eso ganó un total de 5 Óscares y nos detenemos un poquito también en el tema del montaje, el trabajo que ha hecho Thelma en toda la filmografía de Scorsese, yendo desde películas cortitas, películas más largas, películas que necesitan de un tiempo más frenético, películas que necesitan de tomarse a lo mejor justamente un tiempo más extenso o un ritmo más pausado. Es la dupla, la mancuerna por excelencia, creo yo, que si hablamos de dirección y montaje. Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker se entienden a la perfección y justamente en El Aviador, como en, no sé si sea porque yo soy gran fanático, pero seguramente gran parte de la audiencia piensa lo mismo, eh, no hay película, o por lo menos para mí en El Aviador no hay momento como dice Freddy, perfectamente pudo haber sido algo que se repitiera y algo tedioso y algo eh, lento y tal, pero no, o sea, está muy bien el tema de los tiempos, el tema del tempo, como diría por ahí en Whiplash, la elegancia con la que dirige, la elegancia con la que se asemeja a una biopic clásica y que tiene esta estructura como menciona Freddy, pero al mismo tiempo entiende el público que está viendo la cinta, que no es evidentemente un público de los años 20, es un público de la década de los 2000, de inicios aparte, con todo lo que eso significaba. Ya Ale me contará, a mí no me tocó, evidentemente. Aprovechaba, ¿no? Pero sí, justamente para mí es Eres una el peor. gran. No, no, yo te quiero mucho, Ale, yo te quiero mucho. Es justamente el Respeta a tema tus de. mayores. Eso sí es cierto, ¿eh? Eso sí es cierto. Hay que respetar a sus. Hay que es un gran consejo. Y justamente, ya para finalizar, y para regresarle la palabra a mi querida Ale, por si tiene algo más que comentar, no es que simplemente sea una película, y reitero lo que mencioné al principio, visualmente atractiva y visualmente prolífica y tal. O sea, en el tema del guión y en el tema de las actuaciones, pero parándome un poquito en el tema del guión, no se limita únicamente a contarnos la historia o este periodo específico de la historia o de la vida laboral de Howard Hughes, sino que también en lo personal, cómo se relacionaba con las mujeres que estaban en su vida, unas formando parte fundamental, otras un poquito menos, evidentemente, pero también el tema de la enfermedad, del llamado costo del genio, ¿no? Que normalmente se le conoce así cuando quieres controlarlo todo, cuando tienes toda esta paranoia de que todos están en tu contra, del miedo a los gérmenes en específico, al contacto, a salir al mundo exterior, el miedo que en lo que mencionaba Freddy en esta escena con la mamá, pues le impregna inconscientemente, o sea, es toda una gran serie de acontecimientos que formaron a Howard Hughes y que ya si los agregas evidentemente con el tema de su vida profesional, pues te crean a este personaje sumamente
complejo. Pero paso contigo, Ale, en tema de conclusiones, en tema de algo que te gustaría mencionar. Sabemos que no es a lo mejor la mejor película de Scorsese. Si tienes algo por ahí que te gustaría o que te hubiese gustado que se hiciera diferente, pues también es bienvenido, por supuesto. No, querido, fíjate que yo entiendo a lo que te refieres, o sea, es que el problema, si se le puede llamar problema con este tipo de directores, es que uno no termina por ver una joya cuando ya hizo otra mayor, ¿no? Y sí, tal vez por eso se nos ha olvidado un poco El Aviador y tal vez por eso no nos hemos dado la tarea de revisitarla y etcétera, pero creo que también vale la pena mencionar justo eso. Siempre decimos, y creo que tú lo dijiste muy bien, por ahí lo pusiste en Letterboxd, si no me estoy equivocando. Siempre decimos que son Scorsese y sus gangsters, ¿no? Y justo, Scorsese venía de trabajar con DiCaprio antes de esta película en Gangs of New York, por ejemplo. Pero no tiene nada más este tipo de narrativas y creo que a veces lo encasillamos en eso. Justo pensaba también que tiene la biopic de Raging Bull, que es otra maravilla de película que hizo y que de pronto se nos olvida que tiene esta magia para hacer narrativas distintas y lo encasillamos, lastimosamente. Entonces, sí vale la pena no solo que lo saquemos de ahí, sino que también valoremos estas cosas que hace con la maestría con la que las hace. Además, en esta película, creo que él mismo, no me acuerdo la cantidad, pero eran bastantes millones de dólares. Él puso porque, por supuesto que se salió del presupuesto. Usted, fíjese cómo está hecho todo el tema de los aviones y etcétera. Sobre todo eso, para mí, en esa parte, el diseño de producción es muy espectacular. Y claro que se iba a salir del presupuesto, pero lo hace para bien y le reditúa cada decisión de estas. Entonces, pues creo que solo me encantaría decir que no solo ya hablamos de actuaciones y hablamos de dirección, pero creo que también cuando pensamos en el tema del diseño de producción, de los vestuarios, de todo esto que componen los detallitos de la película propios de la época, es igualmente espectacular. Entonces, si usted se da la tarea de visitarlo, revisitarla, de verdad, cualquier cosa en la que usted se vaya a fijar se va a sorprender de lo bellamente cuidado que está. Y creo que sí hay que darle más mérito y no arrojarle en el olvido por las otras películas de Scorsese. De acuerdo, me robaste mi conclusión, Ale. Justamente iba a decir Qué eso. fuerte, perdóname. Bueno, voy a cerrar yo antes de pasar con Freddy, únicamente con el tema de que justamente Scorsese en 2020, en una entrevista, si no me equivoco, para The New York Times, dijo que después de esta película él consideró retirarse por todo el estrés que había sentido al realizar la película, y no tanto al realizarla, sino al tener que lidiar con quien fue productor de la película, que fue Harvey Weinstein. Entonces, Ush. qué bueno que no lo hizo, qué bueno que no se retiró, qué bueno que nos siguió entregando muchísimas obras maestras después del Aviador, pero definitivamente, así como Howard Hughes, pues el realizar una película de esta magnitud, Freddy, definitivamente puede dejar locos a más de uno, y hay que tener esa fuerza mental como la tiene Scorsese también, y esa fuerza también, proeza también en su trabajo, pues para hacer una película como esta. Conclusiones, Freddy, y comentarios finales sobre El Aviador. Sí, el propio Scorsese decía cuando grababa esta película que encontraba ciertas similitudes entre Howard Hawks y él, al menos en su época setentera, justamente por estas cosas, por esta necesidad de ser perfecto y obviamente, como lo vemos en la propia película y como lo entendemos con su director, pues son cosas que te llevan a pues terminar sufriendo a veces más de lo que disfrutas las películas. Yo creo que el propio Kubrick realmente sufrió toda su carrera porque veía las películas y les encontraba siempre algo. Su ópera prima decidió destruirla y no le gustaba que la gente la viera y otras películas no les gustaban y sufría los rodajes. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser perfecto y sus actores no entendían su idea y la música no quedaba como él quería, y etcétera, etcétera. Entonces, estoy seguro que lo sufrieron mucho y lleva a estas cosas que vemos en la propia, pues en la propia película de un hombre obsesionado y tan obsesionado que incluso, pues lo decía Ale, esto está basado en una novela, de las pocas novelas que pudieron ver la luz y gracias a esta novela es que se hace la película, porque todas las biografías sobre él fueron compradas antes, obviamente, antes de morir, por el mismo Howard Hughes. O sea, él mismo las compró para que no le hicieran una película, o sea, para que no pasara esto y la gente no viera esto, y justamente en esta paranoia que tenía y este miedo a exponerse públicamente y a tener un control sobre todo, por supuesto, de su imagen, bueno,
pues también hasta acá vino a parar, pero por fortuna para nosotros que pudimos disfrutar El Aviador, pues apareció por ahí una biografía que Scorsese y la productora Miramax lograron hacerse con los derechos y traernos El Aviador, que es, concluyendo lo que hemos dicho los tres, una gran película, gran película, pero que dentro de una filmografía soberbia como la de Scorsese, quizá se pueda sentir como un producto, con todo el respeto del mundo, menor comparado con sus obras maestras. Perfecto, pues bueno, damas y caballeros, de esta manera concluimos con nuestro segundo acto, con la segunda película de este ciclo de biopics, El Aviador del 2004 de Martin Scorsese. Pasamos entonces a las recomendaciones de la semana. Tercer acto. Para cerrar, te dejamos las recomendaciones cinematográficas de esta semana. No te pierdas estas joyas que te harán disfrutar del séptimo arte desde otra mirada. Pues justo, damas y caballeros, vamos con nuestro tercer y acto final de este episodio de Cine a Tres Actos. Vamos a comenzar con el señor Freddy Montes para que nos platique de la película que nos trae para recomendar para esta semana, dónde la podemos encontrar y de qué película se trata, Freddy. Gracias, mi queridísimo Osvan. La película de esta semana está disponible en Netflix. Es The Perfect Neighbor o La Vecina Perfecta. Siguiendo con esta línea de temporada de premios, películas nominadas en concreto a los Oscars. Bueno, esta tiene nominación como mejor documental, mejor largometraje documental y además parte como el gran favorito. Y presenta varias cosas interesantes. ¿De qué va? Bueno, es la historia de una mujer que vive en un vecindario y es la típica vecina que no le gusta que los niños jueguen ni siquiera en su patio, porque no están jugando en su patio, sino en la casa de al lado y que hacen mucho ruido y que avientan cosas, pero entonces me están molestando, pero entonces están burlando de mí, pero entonces nadie entiende lo que estoy sufriendo, etcétera, etcétera. Esa típica vecina molesta que creo varios hemos conocido, o al menos tenemos la referencia de este tipo de vecinas. ¿Qué es lo curioso aquí? Que la película, en su 90% o más, está conformada por clips o grabaciones de la propia policía, de la policía del condado, de lo que fue grabando, de lo que fue recopilando, hasta que esto eventualmente explota. ¿Cómo explota este tema? Y no es ningún tipo de spoiler porque es la primera escena. Empezamos con esto y luego nos vamos a lo que les decía de toda esta narrativa de la vecina que acaba de llegar y le parecen molestos los niños. Bueno, ¿cómo empieza? En este vecindario hay un tiroteo. Alguien le disparó a alguien más, llegan los policías y se encuentran efectivamente con una persona herida de muerte y tienen ahí en el mismo vecindario a otra persona que es la responsable, presunta culpable de este ataque. Entonces, todo está conformado, punto interesante, como lo decía, por estas grabaciones policíacas. Se siente muy real el documental. Por eso, los protagonistas están ahí, los estamos viendo, tanto las víctimas como el victimario o al revés. Pero es muy interesante todos estos elementos que está contando y que está exponiendo a través de estas grabaciones, que es, uno, sí, esta dinámica de los vecinos, este tema de que a veces se nos hace muy fácil confrontar a la demás gente y a mí nadie me hace nada y si se meten con mis hijos, pues yo ataco. Bueno, ya en esta realidad y en Estados Unidos en concreto desde hace mucho tiempo, pero en general en esta realidad, pues ya es algo que te puede costar la vida. Esto de le miento la madre al de al lado, mientras voy manejando, me bajo, etcétera. Antes terminaba en unos golpes y ya, pero ahorita te puede costar la vida y también va un poquito sobre ese tema y obviamente se traslada también a un debate sobre el tema de la legítima defensa, que sí, que no, cómo unos la utilizan de forma excesiva a su favor, como para otros es algo que no les protege, sobre el actuar de la policía ante estas situaciones, sobre lo que se minimiza a veces, sobre las ganas de no exponenciar cosas que no tendrían que ser así, sobre estas dinámicas tóxicas dentro de los vecindarios y sí, tiene un toque ahí de discurso político racial. Ya sabemos que los Oscars son estos, obviamente en general, y ya lo comentábamos en los nominados, Sinners, One Battle After Another, hay un discurso, pero en la categoría de documental siempre lo ha habido abiertamente. Aquí lo hay, pero hay una gama de temas
sociales y de discusiones que se tratan aquí y que valen mucho la pena, y por eso el documental vale la pena, y se los traigo en esta recomendación: The Perfect Neighbor, la vecina perfecta, disponible en Netflix. Excelente, muchísimas gracias, mi querido Freddy. Ale, pasamos contigo. ¿Qué nos traes para esta semana? Ale, 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 O ale, no, ale, ale, si no ale. O quieres, no, o no. si no quieres, no. Les voy a Si seguir no. platicando yo. Perdónenme. Entonces llega la policía y Perdónenme, les empecé a platicar y te juro que no me di cuenta que estaba en mute como la señora que soy que no sabe Para manejar que la vean tecnología. que hay bloopers, contemporánea de pero que Howard uno Hughes. tiene flojera de Está editar y lo diciendo. vamos a dejar para que la gente sepa cómo se maneja el Déjalo, podcast. déjalo para que sepan Adelante, Ale. que si quieren que yo haga algo tecnológico no va a pasar y va a salir mal. Entonces, sí, déjalo. Perdónenme. Sí, yo les traje una película que ahorita está en cartelera, tiene muy poquitito que se estrenó en cines, entonces todavía vaya usted a verla y apresúrese porque como es mexicana e independiente, pues va a durar 2 horas más en cartelera y luego ya nunca más. La película se llama Póstumo, es de la directora mexicana Lucía Carreras, que a lo mejor usted ubica porque hace no tanto hizo una película enorme que se llama Tamara y la Catarina. Y es una mujer que además es guionista y todo un ejemplo a seguir dentro del cine. Pues ya sacó su nueva película que se llama Póstumo, como les comento, y es una película bien bonita que además como aborda muchos temas existenciales acerca de cuánto depende uno para entender la identidad de sí mismo. Y la verdad es que quiero recomendárselas porque como les dije, si no apoyamos este tipo de cine, pues no se va a seguir produciendo y esta cinta vale la pena. Tiene como protagonistas a Dolores y a Luis. Dolores despierta en casa de Luis sin recordar cómo llegó ahí y él tampoco está para nada consciente de cómo es que sucedió eso. Él está igual de confundido. Entonces, pues la película, no les quiero spoiler nada, entonces la sinopsis va a ser muy breve. Digamos que la película hace que estos dos personajes se junten y vayan reuniendo ciertas piezas para entender por qué uno está ligado con el otro y qué tienen que aprender el uno del otro. Entonces, pues es que yo sé que suena muy poco, muy pobre la sinopsis, pero es que lo que yo les pueda contar en adelante les va a spoilear y me gustaría que la vieran. Entonces, la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien filmada. Lucía Carreras tuvo a bien darles mucha improvisación. De hecho, los hizo filmar sin un guión, que eso también es muy valiente y muy relevante. Y lo que hacen los dos protagonistas, que básicamente son los únicos actores de la película, que son Diana Sedano y Adrián Ladrón, lo hacen bastante bien. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ver en cines Póstumo, por favor vaya, apoye este cine mexicano en particular y disfrute a una gran cineasta y a grandes actores en esta buena película. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Yo les traigo por último y como conclusión una película que también pueden disfrutar en la plataforma de Netflix sin novedad en el frente. All Quiet on the Western Front. Investor Needs News, porque también les manejo el alemán, como de que no, una cinta del 2022. Ay, perro. Ay, perro, para que veas. Es una película de guerra, o es una película de guerra, pero que evidentemente es una cinta antibélica, pues, alemana del 2022, basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque de 1929, dirigida a la cinta por Edward Berger, a quien recientemente ustedes conocerán tal vez por Cónclave, esta película que también estuvo nominada a los Oscars. Justamente, sin novedad en el frente, estuvo nominada a Mejor Película Internacional, pero también consiguió la nominación a Mejor Película en los Oscars del 2023. Seguimos la historia de un joven alemán que lleva por nombre Paul Baumer, que se alista junto con su grupo de amigos y sin el permiso de sus padres en pues el ejército alemán para combatir la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues vamos viendo en esta historia, evidentemente, cómo ese entusiasmo que tenían estos jóvenes por ingresar y por defender su país y por combatir en la Gran Guerra, pues, y el patriotismo, evidentemente, también, pues va poco a poco y mucho a mucho enfrentando la realidad de las trincheras, enfrentando la realidad en este combate también en el norte de Francia y pues como la guerra en cuestión de días, si no es que en cuestión de horas, comienza a cambiarte tanto física como por supuesto mentalmente.
Entonces, esta es una película que yo disfruto mucho y que valoro y agradezco también que hayan hecho una película sobre la Primera Guerra Mundial, algo que, sobre todo si hablamos de una cinta alemana, solemos abarcar o suelen abarcar el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero no por nada. La Primera Guerra Mundial lleva el nombre de la Gran Guerra, The Great War, porque fue algo impensable, inhumano. Evidentemente se superó en números y en víctimas y en muertes la Segunda Guerra Mundial, pero también la primera pues fue algo impresionante. Entonces yo les traigo esta recomendación. Si les gusta este tipo de películas, creo que es una gran elección para ver en Netflix, Sin Novedad en el Frente, del 2022. Y pues bueno, damas y caballeros, con esto cerramos también con nuestro tercer acto y de la misma manera con nuestro episodio que les traemos para esta semana, la última del mes de enero. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, gracias por seguir en este inicio del 2026. Freddy, tu despedida y pues dónde te podemos leer también. Muchas gracias, mi querido Osva. A mí me pueden leer en @FreddyMontes en Twitter o ex, @MXCinéfilos, cuenta hermana de Cine a Tres Actos, y ya ahí nomás. Y ahí nomás. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos, tu despedida, por supuesto, y dónde te podemos leer. Y escuchar y ver y de Muchas todo. gracias, querido. Y todo eso. Muchas gracias, querido. Twitter e Instagram, @PatGretel, y con ustedes cada 8 días. Te iba a decir cada 15. Aquí en Cine a Tres Actos. Muchas gracias por una semana más. La disfruté mucho platicando con ustedes. Ya quiere vacaciones, Ale, y quiere que grabemos Ya cada 15 casi, días también. Hombre, sí, casi que está a cada punto mes, de crear hombre. No, está de plano, Ale. Un sindicato. Un Un sindicato, sí, sindicato. está a Una vez punto de crear. puede ser una vez cada año, como Sin Autopsias. Es que se Ándale, me quedó gusta. con esa idea. Se quedó con esa ¿Viste? escaleta. Mucho más práctico y ustedes no lo valoran. Bueno, lo tomaremos en cuenta y lo anotaremos en nuestra libreta de cosas que realmente no sucederán, mi querida Ale. Muchísimas gracias a ambos, gracias de verdad a quienes nos escucharon. Recuerde que nos puede seguir usted en Cine a Tres Actos, en Twitter, en Instagram, en YouTube, también escuchar y ver los episodios, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en iTunes, en donde usted guste y mande, ahí estamos. Y como diría, por supuesto, Howard Hughes en El Aviador, en una de sus últimas líneas de la película y en repetidas ocasiones y ya con la enfermedad corrompiendo gran parte de su cuerpo y de su mente, The Way of the Future, The Way of the Future, The Way of the Future, The Way of the Future. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana. Adiós. Gracias por acompañarnos en Cine a Tres Actos. Nos vemos la próxima semana, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo del cine. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @Cine a Tres Actos.